La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Este fin de semana un hombre mató a su mujer en Estepa, en Sevilla, y luego se suicidó. Fue el hijo pequeño de la pareja, de 11 años, el que avisó a la policía de que su madre y su padre estaban muertos, con heridas de arma de fuego. También este fin de semana la policía detuvo a un individuo en Algeciras que agredió a su compañera y se llevó de casa a su bebé, de 5 meses. En Lugo han sido detenidos 2 hombres por agredir a sus respectivas parejas. En uno de los casos le golpeó la cabeza con una pala y un martillo. Hoy es 25 de noviembre, es el Día Internacional para eliminar la violencia de género y salta a la vista que sigue quedando mucho por hacer mientras avanzan los discursos que, alentados por la extrema derecha, niegan este tipo de violencia. Por eso es relevante la información que les vamos a contar a esta hora en la SER, los trabajos que se están produciendo en el Congreso para actualizar el Pacto de Estado contra la violencia machista. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Es evidente que con las medidas que hay no alcanza. En lo que va de año han sido asesinadas 41 mujeres en nuestro país a manos de sus parejas o exparejas. Es evidente que hace falta reforzar la protección y para eso es clave que se refuerce ese pacto de Estado que mencionabas y que envía para empezar un primer mensaje político en medio de un clima tan polarizado, tan crispado. El mensaje de unidad de los partidos, al menos en la lucha contra la violencia machista. Vox se descuelga como siempre, pero el PP asegura que está negociando con el gobierno y con los partidos que lo apoyan para renovar este pacto. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángels. El acuerdo incluiría además nuevas medidas contra otro tipos de violencia como la violencia vicaria o las amenazas digitales. Sí, el nuevo pacto de Estado tendrá 400 medidas, las 200 del acuerdo de 2017 que se están revisando y 200 inéditas centradas en 3 ejes, según adelanta la cadena SER la ponente del PSOE, Milena Herrera. La violencia vicaria, la violencia económica o la violencia digital. Los datos nos dicen que tenemos que perfeccionar, que mejorar la atención que damos a ese tipo de violencias. Para proteger a los menores de la violencia vicaria se propone mejorar la alerta en el entorno familiar, sanitario, educativo y en el biogen. Se unificarán criterios contra la violencia económica y en cuanto a los ataques en las redes se pretende incluir el alejamiento para los agresores digitales. El PP apoyará la renovación del pacto, según confirman a la cadena SER fuentes del grupo parlamentario. Solo los negacionistas de Vox lo boicotean y lo cuestionan, y de Igualdad quiere aumentar la financiación del pacto para 2025. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Lo que se está investigando todavía son las circunstancias en las que ayer una niña de 15 años fue acuchillada en el cuello, en Orihuela. La chica murió en el hospital. La Guardia Civil tiene abiertas varias hipótesis sobre lo que ocurrió. Radio Alicante, Elena Escudero, buenos días. Hola, buenos días. Un homicidio que ha ocurrido esta pasada noche. La chica de 15 años llegó a ser trasladada en estado muy grave hasta el hospital de Torrevieja, donde poco después ha fallecido a causa de la gravedad de las heridas que presentaba efectivamente en el cuello, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación. Fue trasladada a este centro hospitalario por su hermano. En un principio la llamada de auxilio a los servicios de emergencia fue por un incendio en un bungalow de Orihuela Costa. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación por homicidio, aunque no se confirma todavía si hay algún detenido. Tampoco cierra ninguna hipótesis, entre ellas la de la violencia machista. Para este 25 de noviembre se han convocado manifestaciones contra la violencia machista. Serán de nuevo manifestaciones distintas por la división de varios colectivos feministas y habrá también un acto en el Ministerio de Igualdad en el que estarán varios ministros y Pedro Sánchez. Antes que eso, a las 9 de la mañana, en menos de una hora, por tanto, el presidente va a hacer una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa con la que empezará la semana política y en la que se espera que confirme que la secretaria de Estado de Energía, Sara Agesen, va a ser la nueva ministra de Transición Ecológica, en sustitución pues de Teresa Rivera, a la que pasado mañana tiene que votar el Parlamento Europeo como próxima vicepresidenta comunitaria. De hecho, Agesen va a prometer hoy su cargo ante el rey. Con el nombramiento de Rivera ya encarrilado en Bruselas y después de haber salvado la reforma fiscal, el Gobierno quiere recuperar la iniciativa en la agenda política. El miércoles comparece Pedro Sánchez en el Congreso para hablar de la DANA y el fin de semana el PSOE celebra en Sevilla su Congreso Federal en el que abordará cuáles son los territorios en los que tiene que cambiar de líderes. Veremos qué ocurre en 2 federaciones clave como Andalucía y Madrid y veremos qué cambios
socios hace Sánchez en la Ejecutiva Socialista en plena tormenta por el caso Aldama. Y ese es el otro gran asunto en la agenda, el que el Partido Popular va a mantener todos estos días después de las acusaciones del considerado conseguidor de la trama Koldo contra dirigentes socialistas. Aldama dijo que iba a presentar las pruebas de sus denuncias, algo que todavía no ha hecho. Quienes van a declarar esta mañana ante el juez son algunos de sus socios. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. A partir de las 10 de la mañana están citados como imputados por blanqueo y cohecho Ignacio Díaz, Alberto Escolano y César Moreno, 3 de los principales colaboradores de Aldama que junto al supuesto corruptor se hacían llamar los 4 mosqueteros en un grupo de WhatsApp y supuestamente le ayudaron a esconder su patrimonio y evadir su capital, así como a preparar y realizar los pagos en B para algunos integrantes de la organización desde República Dominicana. Constan en los dispositivos incautados órdenes de pagos a Koldo o al guardia civil de la trama, a ninguna personalidad relevante más. Mañana martes comparecerán otros 2 imputados del equipo de Aldama. Tanto Javier Serrano como sobre todo su secretaria, Piedad Losada, conocían sus movimientos y pueden aportar luz respecto a las acusaciones, hasta el momento sin pruebas, lanzadas por el corruptor de la organización. Lo que no va a hacer el PP es dejar pasar el caso y ha planteado su agenda de la semana en función de estas denuncias. David Junquera. Buenos días. A pesar de lo de la reforma fiscal y de lo de Rivera, el PP sigue con el subidón Aldama. Una semana negra en la cual hemos visto cómo las noticias y las novedades judiciales se han convertido en una estación de viacrucis del calvario judicial que ya se ha iniciado para Pedro Sánchez, pero que va a continuar. No se ha terminado. Para que no decaiga el viacrucis, los populares han preparado una semana 100% caso Ábalos. La comisión del Senado ha citado el martes a la vicepresidenta Montero y el jueves a Ángel Víctor Torres y a Óscar Puente. Los de Feijóo no quieren bajo ningún concepto que otros temas opaquen a la presunta corrupción socialista, aunque hoy celebraron un acto en Barcelona con el lema Feminismo del de verdad. Génova publicará un manifiesto en el que subrayará, según dicen, las incoherencias de Sumar en el primer 25N tras el caso Errejón. Sobre las acusaciones de Aldama y el mensaje del Partido Popular contestaba ayer por el Gobierno la ministra Elma Saiz. Desde el Gobierno de España estamos cansados ya de que se manchen nombres de personas honorables y que no pase absolutamente nada, que nadie pida perdón, que se hagan acusaciones sin aportar ningún tipo de prueba y evidentemente si no hay rectificaciones se emprenderán las acciones legales porque ya está bien de manchar nombres sin ningún tipo de consecuencia, sin ningún tipo de prueba y simplemente por ensuciar y ensuciar. En Valencia. En este momento podemos decirles que ha sido una víctima mortal y un herido que está yendo en este momento ha sido trasladado al hospital. Así explicaba la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, las circunstancias de la muerte de un operario que trabajaba en un colegio de Massanassa, afectado por la dana. Escuchaban cómo un grupo de vecinos increpaba a Bernabé. El presidente valenciana, Carlos Mazón, anunció en un primer momento que se iba a desplazar también él a Massanassa, pero al final Mazón se quedó en el Palau de la Generalitat, donde reunió al conseller de Educación. Preguntado por qué Mazón no fue al colegio, este consejero contestó en Valencia que allí a Massanassa ya había ido la vicepresidenta de la Generalitat, que ni él ni Mazón hacían nada allí, que estaban en Alicante porque todos tienen derecho a estar con sus familiares, esto dijo el consejero, y que se trata lo de Massanassa de un accidente laboral, así que será la inspección laboral quien lo investigue. Según el conseller, en el colegio no había amenaza de derrumbe, aunque el alcalde del pueblo afirma que estaba catalogado en nivel rojo, con daños que seguramente abocaban a derruirlo. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. El accidente se produjo en el patio exterior cuando colapsó la estructura metálica que unía 2 edificios, según Traxa, que es la empresa para la que trabajaba la víctima mortal. El alcalde Paco Gómez explicaba que los operarios estaban limpiando el patio donde se había acumulado lodo cuando se produjo el derrumbe. El centro se había catalogado en el nivel rojo, pero el conseller de Educación, José Antonio Rovira, precisaba que es porque no está para retomar las clases. Los informes hablaban de gran cantidad de daños que indicaban que era mejor derribarlo que reconstruirlo. No se había certificado en ningún caso riesgo de colapso. El accidente se produjo en un porche, quizá por un daño en uno de los pilares. Aclaraba que se estaba limpiando el lodo, como había solicitado el ayuntamiento, y que los alumnos van a ser reubicados, como ya estaba previsto, porque se había descartado que regresaran al centro. Y en cuanto al tiempo, estamos bajo los efectos de una borrasca de las que tiene nombre, se llama Bert, está provocando problemas en Europa y aquí va a dejarnos
lluvias y vientos, Jordi. Ahora mismo llueve a ratos con intensidad en el Cantábrico más oriental, centro de Castilla y León y en Extremadura. En breve y hasta el mediodía lo hará en la Comunidad de Madrid y poco a poco este frente se irá desplazando hacia el Mediterráneo, dejando agua en la mayor parte del interior sin grandes cantidades. En el Mediterráneo ya llegará completamente desgastado. También trae este cambio viento fuerte que a medida que vaya pasando este frente pues se irá desapareciendo, con temperaturas no solo hoy, sino una semana más muy por encima de lo que sería habitual para las fechas. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La crónica del mundo sigue a la espera de que se produzca el relevo en la Casa Blanca y sepamos qué impacto tiene la presidencia de Donald Trump en los dos grandes conflictos abiertos ahora mismo, la situación de Oriente Próximo y la invasión de Ucrania. Kiev ha vuelto a utilizar misiles occidentales contra la región de Kursk, mientras en Rumanía ha dado la sorpresa a un candidato prorruso que se va a medir en segunda vuelta con el actual primer ministro, que es socialdemócrata. Eso implicaba la posibilidad de un nuevo líder próximo al Kremlin dentro de Europa. Sí, se llama Călin Georgescu, se presentaba como independiente y ha acabado dando la sorpresa en la primera vuelta al imponerse a los candidatos tradicionales con una campaña basada en TikTok. Su discurso populista y euroescéptico pone en duda el apoyo de los 27 a Ucrania y el papel de la OTAN, que tiene en Rumanía una de sus principales bases antimisiles. La segunda vuelta se celebrará el 8 de diciembre, dentro de 2 semanas. Antes, este próximo domingo habrá legislativas en un país, Rumanía, clave en el flanco este de Europa, fronterizo con Ucrania, donde esta madrugada se han repetido los ataques rusos en Kharkiv y en Mykolaiv. Y además, estas últimas horas han publicado varios medios internacionales, también de Israel, que ese país, que el gobierno de Netanyahu se estaría acercando a la posibilidad de un alto el fuego en el Líbano, mientras sigue la ofensiva contra Gaza. Ayer Josep Borrell terminó en el Líbano, precisamente su última gira en la zona antes de terminar su mandato. En Uruguay. Yamandu Orsi, presidente de la República Oriental del Uruguay, señoras y señores. Efectivamente, los números preliminares. El Frente Amplio, el partido de José Mujica, ha ganado las elecciones y vuelve al poder tras 5 años. La izquierda gobierna buena parte de los países de América Latina, Brasil, Colombia, México, Chile. En Argentina, el gobierno de Milei ha felicitado a Yamandu Orsi, el candidato uruguayo que ha ganado las elecciones. Enviada especial a Montevideo, Berta Raventós. Buenos días. El progresismo uruguayo está de fiesta tras la victoria de Yamandu Orsi en las elecciones presidenciales, quien ha obtenido una ventaja de 4 puntos sobre Álvaro Delgado, el candidato de centro-derecha. En su primer discurso, el presidente electo ha agradecido a su militancia y también a los que abrazan otras banderas, porque, ha dicho, también ellos construyen la democracia. Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado. Los uruguayos han votado por un cambio para revertir la creciente desigualdad social, la inseguridad y el alto coste de vida. La jornada electoral se ha vivido con total tranquilidad, como es habitual en Uruguay, un país de instituciones fuertes, partidos centenarios y una sólida cultura democrática. Una docena de juristas e intelectuales han presentado una querella en el Tribunal Supremo contra Juan Carlos I por 5 delitos de fraude fiscal. Quieren intentar que el Supremo, el único tribunal que le puede enjuiciar, se pronuncie sobre si la regularización fiscal del emérito fue legal. Ellos no lo creen porque Juan Carlos había recibido 2 notificaciones previas y la posibilidad de personarse. Piden una fianza simbólica de €1. Es una información de Pedro Jiménez. Una docena de juristas e intelectuales, entre los que figuran Clemente Auger, José Antonio Martín Pallín, Pilar Sánchez o Josep Ramoneda, han presentado querella para que el Supremo investigue al rey emérito por 5 delitos de fraude fiscal agravados cometidos en las declaraciones de la renta comprendidas entre 2014 y 2018. Los impulsores de la querella, que ejercen la acción popular, consideran que la Fiscalía del Supremo no debió aceptar la regularización de más de 5 millones de euros que hizo el padre de Felipe VI por disfrutar de tarjetas de crédito de un empresario mexicano o de viajes pagados por la fundación de su primo Álvaro de Orleans, y por eso piden a la Sala de lo Penal, única que puede investigar y en su caso enjuiciar a Juan Carlos I, que admita a trámite la querella, revise la decisión del Ministerio Público y cite a declarar como investigado al emérito. En Barcelona, después de la manifestación que sacó a las calles el sábado a miles de personas en protesta por los precios de la vivienda, el sindicato de inquilinas empieza a reunirse hoy con grupos de trabajo para estudiar cómo articulan lo que
han llamado huelga de alquileres, algo que no tiene encaje en la ley como tienen, por ejemplo, las huelgas laborales. En Portugal, mientras se están demostrando insuficientes las medidas para controlar los pisos turísticos, los ayuntamientos de Lisboa y Oporto, por ejemplo, han decidido que no van a conceder ninguna nueva licencia. Corresponsal Brais Suárez. Así es, ahora mismo y durante 6 meses como mínimo, Oporto y Lisboa no concederán nuevas licencias de pisos turísticos hasta definir una nueva legislación. Tras diferentes normativas y enfoques a este fenómeno, en los últimos 5 años la proporción de pisos turísticos con respecto al parque de vivienda no ha dejado de crecer en Portugal, que intentó regularlo por primera vez en 2018. En el Algarve, hasta un 11% de las casas tienen esta finalidad. Es algo menos en Oporto y Lisboa, si bien es verdad que hay barrios céntricos donde los pisos de alquiler turístico llegan a ocupar el 70% de las viviendas. Se ha intentado regular mediante penalizaciones fiscales, limitaciones de nuevas licencias o delegando la gestión a las comunidades de vecinos, pero apenas se ha invertido la tendencia al alza. Y en el Reino Unido son noticia los efectos que provoca la borrasca Bert. Hay al menos 5 muertos y miles de viviendas sin luz. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Una tormenta que ha dejado importantes nevadas y vientos de más de 110 kilómetros por hora en el sur de Gales, así como inundaciones y cortes de electricidad en miles de viviendas en Inglaterra. El temporal ha provocado retrasos y cancelaciones en los principales aeropuertos del país e incidencias en algunas líneas de tren y en el transporte por carretera. Hemos tenido equipos desplegados a lo largo del día y a partir de este lunes pondremos en marcha una gran operación de recuperación, ha dicho el máximo responsable de uno de los condados afectados en Gales. Tanto la ministra principal de la región como el primer ministro Keir Starmer han asegurado estar siguiendo de cerca la evolución de la tormenta a la espera de que el viento y las lluvias remitan en las próximas horas. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Cristina Monge, a Antón Losada y a Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.